En HANA Platform tenemos varios tipos de vistas y los he agrupado en este caso a través de cuáles eran las vistas en versiones anteriores y las vistas en las versiones actuales. SAP ha cambiado esa forma de trabajo y de hecho para, en este caso, algunos de nuestros clientes que tienen HANA ya hace varios años, probablemente se realizaron soluciones a través de las vistas anteriores, las cuales se pueden seguir utilizando, pero hay un documento de buenas prácticas en la que nos recomienda que lo hagamos de la manera adecuada, la manera que le hagamos como versión actual. Existía entonces un tipo de vista denominada vista de tipo atributos. Esta vista básicamente era utilizada para las dimensiones y también existía una vista analítica que nos permitía mostrar información transaccional. Además de ello, pues existía una vista de cálculo, una vista calculada, y hoy en día las recomendaciones de SAP nos orientan a que únicamente debemos utilizar vistas calculadas y con ellas podemos realizar la solución de los distintos escenarios que nos plantean como requerimientos. Por documento de buenas prácticas, en la carpeta que brindamos en este caso de documentación, se encuentra un documento que en este caso estoy resaltando, en el cual se tienen algunas recomendaciones de buenas prácticas a utilizar. Y de acá obtenía esta gráfica donde mencionábamos que ahora ya no deben de ser utilizadas y todo debe ser como una vista calculada. Hay por acá tal vez otras recomendaciones, aspectos por ejemplo de cómo deberíamos de nombrar a nuestros distintos objetos que vayamos trabajando y demás recomendaciones. Es importante que tengamos siempre a la mano dicho documento. Bueno, entonces siendo así, nosotros estaremos trabajando dentro de esta sesión y las próximas únicamente con vistas calculadas o también en este caso denominadas vistas de cálculo. ¿A qué nos referimos entonces o cómo define la documentación oficial una vista calculada o vista de cálculo? Pues básicamente es una información, es una vista de información flexible que podemos usar para definir sectores o capas más avanzadas de los datos disponibles en base de datos HANA. Y las vistas de cálculo permiten la funcionalidad de las vistas de atributos y vistas analíticas. ¿Sí? Básicamente es la solución en cuanto a modelaje más poderosa, bastante flexible y en este caso, como hemos mencionado, la que recomiendan las buenas prácticas. Cuando trabajamos con una vista calculada, tenemos en este caso el tipo de diseño. Nosotros podemos trabajarla en un entorno gráfico, que es principalmente el que vamos a estar utilizando, o también podemos incluso trabajarlo a través de un script. Normalmente las recomendaciones indican que lo trabajemos a través gráfico, pero como parte del webinar también vamos a mostrar cómo hacer una vista calculada a través de un script. Las vistas existen dos tipos y básicamente una vista de tipo dimensión o una vista de tipo cubo. Es acá donde entonces permite realizar las distintas soluciones que tengamos. ¿Por qué? Recordemos que un cubo está formado por dimensiones y la tabla de hechos. Entonces, ambas necesidades vamos a poderlas solventar con vistas calculadas. Okay, entonces vamos a trabajar dentro de nuestro ejemplo este cubo que hemos estado analizando para las ventas y vamos a iniciar a trabajar ya desde HANA Studio y vamos a utilizar el primer nodo, en este caso que es el nodo de tipo Projection. Por lo cual voy a realizar en este momento ya una conexión a nuestro servidor SAP Business One o HANA en la nube. Y vamos a ingresar a HANA Studio. Recordemos siempre al momento de estar en HANA Studio, pues bueno, no está de más recordar que normalmente HANA Studio vamos a tenerlo ubicado en nuestro menú principal. Una vez estamos y ya hemos agregado los distintos systems que corresponda, podemos trabajar con él. Algo importante, como siempre, es que nosotros podamos seleccionar la perspectiva correspondiente. Vimos en la sesión anterior que la perspectiva que vamos a estar trabajando es el SAP HANA Model.
que nos permitirá trabajar los modelos de cubo. De igual manera vemos acá que tenemos un acceso rápido y en efecto me encuentro en dicho escenario. Voy ahora entonces a iniciar sesión en este caso en el servidor con mi usuario, que en este caso es el usuario SAP DBA. Pues listo, ya he ingresado entonces y me voy a ir ahora a la sección de contenido. Y en dicha sección yo voy a crear un paquete para estar trabajando todo lo que voy a realizar de mi modelado. Entonces voy a crear el paquete en primera instancia que es IGT. ¿Qué es IGT? Bueno, normalmente nosotros como organización que en este caso, además de brindar los servicios de consultoría de SAP Business One, también somos una empresa de desarrollo de SAP, tenemos un namespace reservado que nos permite ser únicos y por estándares de desarrollo normalmente utilizamos esto. Ustedes pueden utilizar en este caso algún tipo de prefijo que identifique a su organización. Y voy a crear un siguiente paquete. Listo, ya tengo mi paquete. Y ahora le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar Calculation View. Por aquí vemos otras opciones que tenemos. Recordemos que las vistas de atributos, analíticas ya no vamos a utilizarla y en este caso nos vamos a enfocar en la vista. Vamos a definir un nombre y en este caso vamos a trabajar en primera instancia la dimensión de los empleados de ventas. Recordemos que estábamos viendo el aspecto de recomendaciones y en este caso pues nos recomienda que cuando trabajemos una dimensión pues utilicemos nuestro prefijo, en nuestro caso será IGT-DIM. Y voy a definir entonces empleados ventas. Recordamos que hablamos de cómo podíamos trabajarlo, el diseño, y tenemos la opción gráfica y opción script. Vamos a trabajar en este caso la opción gráfica y que tenemos dos categorías, o es un cubo o es una dimensión. En este caso vamos a trabajar una dimensión. Muy importante esto porque sí va a cambiar definitivamente la manera de trabajo. Entonces, en este caso es una dimensión. Recordemos que en la sesión anterior veíamos cómo vamos a estar trabajando. Normalmente tenemos los aspectos de las propiedades, tenemos el aspecto del log y en este caso el distintos aspectos rápidos son Quick View a trabajar. Como mencionaba, yo envío todas estas funcionalidades a la barra lateral para tener toda esta parte central para el trabajo de diseño que voy a realizar. Entonces, normalmente nosotros vamos a tener del lado izquierdo los distintos nodos con los que podemos trabajar. Recordemos que estamos trabajando en un modelo gráfico como tal. Recordemos también que en este caso estamos tratando de ejemplificar el nodo de tipo projection, que es el nodo más básico que existe y es básicamente donde vamos a agregar una tabla como tal. Entonces selecciono en este caso el nodo que quiero trabajar y una de las formas en las que puedo realizarlo, en este caso yo voy a ir también a la sección de catálogos, que en este caso es donde están las distintas bases de datos. Y voy a ir a mi base de datos, en este caso es W1809-1, que es la que he estado trabajando. Voy a ir a la sección de tablas, pero voy a filtrarlo porque sabemos que en SAP pues, existen muchísimas tablas, por lo cual me tomaría mucho tiempo encontrar. Pero yo sé que la tabla de vendedores pues es la OCLP. Entonces regreso acá nuevamente
Selecciono el projection como mencionaba y yo puedo hacer un arrastrar y soltar. ¿Y listo? Y entonces vemos acá que yo ya tengo los distintos campos que tiene esta tabla OSLP. Algo muy importante es que en los distintos webinars, un tanto técnicos que hemos realizado, es algo muy importante es que, por supuesto, que debo de conocer dónde está la información dentro de SAP Business One. Hemos mencionado que dentro de las distintas maneras que nosotros podemos realizar dicho aspecto, podemos encontrar a nivel de SAP una de las formas de ver dónde está la información, pues una sencilla es ir a la pantalla donde se encuentra esto. Y por ejemplo, seleccionar visualizar información del sistema. Clic y vemos en la parte inferior que aparece el nombre de la tabla, en la parte inferior derecha, perdón, izquierda, y sobre ello en corchetes aparece el OCLP, que es el name. Con eso yo voy a hacer la tabla. Esa es una de las maneras. Y otra de las que puedo realizar es, vamos, si tengo acá también puedo ir al Help Center. Y si ya tengo la tabla, en este caso que es la OCLP, acá no lo puedo visualizar porque tengo una reciente actualización, pero dentro de esta documentación como tal del SDK, voy a verificar si lo tengo acá en este servidor. Que no tengo instalado acá. Bueno, básicamente lo que iba a mostrar era el diccionario de datos donde puedo ver los distintos campos que tengo para una tabla, que en este caso es el SLP Code, SLP Name, qué significa cada uno de ellos, principalmente el tipo de datos, ¿verdad? Porque realmente no es que SAP nos dé un diccionario de datos tan específico por temas de su seguridad en cuanto a diseño específico del ERP. Bueno, regresando al punto, pues básicamente, ¿qué necesito yo para esta dimensión? Necesito en este caso el código. Entonces yo puedo darle un clic derecho, agregar a la salida y también al name. ¿Okay? Vemos que aquí tengo muchos más datos que yo podría utilizar si quisiera. Pero en este caso realmente, para mi ejemplo, a mí solo me interesan los códigos como tal, el código del vendedor y el nombre del vendedor. Ok, selecciono entonces acá, por ejemplo, el SLP Code y puedo ir a las propiedades. Y algo muy importante son las etiquetas que voy a utilizar. ¿Y esto por qué? Recordemos que nosotros vamos a, o lo que estamos realizando con la capa semántica es poder hacer o brindarle al usuario final una capa, un intermediario en el que sea comprensible. ¿Okay? Porque si un usuario final ve esto que dice SLP Code, probablemente no va a comprender qué es a lo que nos referimos. Por lo cual voy a cambiarlo y voy a llamarlo como código vendedor. Voy al SLP name y acá le voy a poner nombre vendedor. Voy al último nivel, que en este caso aparece acá como semantic. Y uno de los aspectos que debo definir siempre en una dimensión es definir cuál es la llave, ¿verdad? Porque realmente a través de ello voy a poder hacer las relaciones. Entonces el campo llave es definitivamente el SLP Code.
y luego me voy a la sección de guardar y activar. Recordemos que dentro del proceso hablábamos que el proceso establece crear la vista. Una vez la tengo creada, procedo a la activación y vista previa. Entonces voy a guardar y activar. Como mencionaba, yo tengo minimizadas las distintas pantallas o ventanas. Yo entonces me voy acá al Job Log y veo en este caso que ya tengo una activación exitosa. Listo. Entonces ahora puedo proceder. Vemos acá que tengo el Data Preview y voy a darle que quiero una vista preliminar de la información. Recordemos que yo estoy trabajando todo esto en un ambiente de desarrollo, vamos a llamarle. Esto todavía no está publicado para los usuarios finales. Vemos entonces que aquí básicamente tengo una especie de graficador o las distintas herramientas que puedo utilizar. Puedo en este caso entonces determinar los campos SLP Code, SLP Name. Y no tengo valores porque recordemos que esta es una dimensión. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo ir a verlo en una visualización de tipo tabla, en una visualización de tipo grid, una visualización HTML. O si no quiero realizar esto, es decir, aunque no haya trasladado los campos acá, yo puedo ver acá un detalle de todas las filas que voy a tener. Aquí tengo algunos números máximos de filas. Bien, en este caso yo tengo mi primera dimensión, que es la de los vendedores. Algo importante de todo esto es que esta dimensión yo la voy a poder utilizar en todos los modelos que yo trabajo. Uno de los aspectos importantes de la capa semántica es que es reutilizable. Entonces, yo debiera estar estructurando mis distintas dimensiones con toda la información que voy a necesitar. Así, en este caso, únicamente realizo una vez la inversión de tiempo y trabajo para crear una dimensión. Ok, bueno, básicamente vemos que esto hemos trabajado con el nodo de tipo projection, pero sabemos que muchas de nuestras dimensiones necesitan de otras funcionalidades para realmente poder eh, cumplir con los requerimientos. Por lo cual también las vistas calculadas nos ofrecen un tipo de nodo que en este caso es un join. El join es básicamente un nodo que nos permitirá vincular dos tablas y es definitivamente lo que nosotros conocemos en diseño de queries y diseño de base de datos como los join de las distintas tablas. Utilizan los mismos conceptos, por lo cual no va a ser para nosotros nada complicado poderlo trabajar. Pues es el mismo concepto que hemos trabajado en queries, tanto en cualquier plataforma que hayamos trabajado previamente, en el mismo HANA a través de un query de tipo script, en SQL, en Oracle, MySQL, todos al final sabemos que a nivel de relaciones funcionan así. Entonces vamos a hacer en este momento una siguiente dimensión. Siempre en contenido, en nuestro paquete. Vemos que en este caso ya tenemos en nuestro paquete una vista. Y voy a crear entonces una siguiente vista calculada, siempre utilizando el IGT-BIM y ahora en este caso serán clientes. Siempre de tipo gráfico, de tipo dimensión. Okay. Y como mencionaba, entonces voy a utilizar en este caso el nodo de tipo join. Y este join o nodo espera dos tablas, a diferencia del projection que normalmente lo que espera es una tabla y va a darle como resultado los distintos campos que seleccionemos de esa tabla. El join lo que nos va a permitir es vincular dos tablas. Por lo cual voy a ir a buscar en este caso las distintas tablas que necesite. Para ello, en este caso ahora,
vamos a hacer la siguiente dimensión para el cliente, por lo cual vamos a ir al formulario como tal de clientes para determinar las tablas que vamos a requerir, por si no las conocemos. En este caso, si ya las conocemos, no hay ningún problema. Vamos a visualizar información del sistema y vemos entonces que la tabla se llama la OCRD. Entonces, en nuestra tabla principal, recordemos que ya me encuentro acá en los distintos esquemas, en las bases de datos, y simplemente filtro por tabla. Esta es la OCRD. Y por ejemplo, en este caso me interesan los grupos de socios de negocio. La tabla vemos que se llama OCRG. Y voy a arrastrarla y soltarla. Voy a hacer la referencia y la relación entre estas dos tablas es básicamente entre el campo Group Code y Group Code de ambas tablas. Por lo cual utilizo el arrastrar y soltar, selecciono Group Code, arrastro y suelto contra el campo que quiero vincular. Selecciono el join y algo importante en este caso definir es, vamos siempre a Properties y vemos acá en este caso cuál es la tabla del lado izquierdo, la OCRD, tabla derecho, y esto es importante para definir nuestra cardinalidad. Dentro de las recomendaciones o buenas prácticas vamos a ver que puede funcionar nuestro cubo sin ningún problema, sin embargo por aspectos de rendimiento es muy importante definir la cardinalidad. Es en este caso como cuando hacemos el típico left join, right join, de acuerdo a como lo necesitemos. En este caso sabemos que básicamente nosotros vamos a tener una relación n a 1, porque en este caso la tabla donde se encuentra el catálogo de grupos es en la OCRG. Eso no, pues realmente no es una complejidad ni nada de HANA, es teoría de diseño de base de datos, ok, donde está el 1, donde está el n. Esto es algo que cuando nosotros hacemos un query, un diseño de base de datos, pues son teorías básicas de base de datos. Ok, ahora seleccionar los distintos campos que necesito. Recordemos que la tabla, por ejemplo, del OCRD, que es la de clientes, tiene toda esta cantidad de campos. ¿Sí? Por lo cual, recordemos que estamos haciendo una capa semántica, una capa intermedia, y únicamente vamos a llevarnos los campos que nos interesan. En este caso, el car code, car name. Vamos a llevarnos en este caso también el group code, group name. Vamos a llevarnos una dirección, vamos a llevarnos dirección de correo, teléfono 1, teléfono 2. Y listo. Ok. Ya he hecho la relación de estas tablas. Sin embargo, me falta ahora relacionar también, porque me interesa hacer un vínculo con las condiciones de pago. Entonces recordemos que las condiciones de pago en este caso es la tabla, vemos a través de la visualizar información del sistema, es la tabla OCTG. Para ello entonces voy a agregar un nuevo join. En el cual voy a vincular el resultado del join anterior
Y ahora lo voy a vincular con la tabla OCTG. Este campo, en este caso, su llave es el campo group num y tengo que relacionarlo con el group num del socio de negocios. No lo tengo aún, ¿verdad? Entonces olvidé dicho campo, por lo cual voy a regresar al join anterior y voy a buscar ese campo. ¿Cómo puedo buscarlo? Me posiciono sobre la tabla y escribo group. Con eso rápidamente puedo llegar al campo que necesito porque ya notamos que cuando las tablas tienen muchos campos, puedo perder mucho tiempo buscando cuál es el campo. Regreso nuevamente al siguiente join y ahora ya tengo el group num. Ahora sí ya puedo hacer el arrastrar y soltar para hacer la relación. Nuevamente selecciono el nodo join, me voy a properties y defino la cardinalidad. Agrego los distintos campos. Vemos que normalmente cuando existen relaciones yo voy a tener dos veces el mismo campo. Yo lo que normalmente realizo es que no agrego el de la tabla izquierda y agrego siempre el del lado derecho. Si lo agrego dos veces, lo que va a suceder es que voy a tener dos veces el mismo campo, lo cual no va a ser correcto. Ok, listo, ya tengo entonces mi siguiente join. Y algo importante que yo puedo hacer si deseo realizarlo es que puedo renombrar el nodo y por ejemplo acá puedo dejarlo como join o CRD o CRG para que sea un poco más descriptivo. Y aquí le voy a poner por ejemplo join final o CTG. ¿Listo? Entonces recordemos que ahora tengo que enviar esto hacia el proyección final. Y todos estos son los campos que yo necesito, por lo cual voy a agregar la opción, agregar todos a la salida. Lo agrego. Y en esta presentación final tengo todos los campos y recordemos que debo de hacer un proceso de ir a la sección de Properties y renombrar para utilizar una etiqueta más descriptible, código de cliente, nombre de cliente, código de grupo de cliente, nombre de grupo de cliente, dirección, cliente, correo electrónico,
teléfono, código de condición de pago, nombre de condición de pago, y listo. Voy al último nivel, que en este caso lo que me interesa definir es cuál es la llave de dicha dimensión, y es el calco. Acá puedo darle auto layout para que lo estructure en una posición un poco más ordenada. O también en algún momento utilizar seccionales para ocultar todo esto y enfocarme únicamente en todo el diagrama. Ahorita pareciera no necesario porque únicamente tengo en este caso 3 tablas vinculadas, pero cuando empiece a construir cubos más complejos voy a necesitar toda esa visualización. ¿Sí? Vamos nuevamente a guardar y activar. Vemos cuál fue el resultado. En este caso dice que lo está ejecutando aún. Y listo, fue finalizado con éxito. Y ya que está finalizado, entonces podemos ir a la previsualización. Y recordemos que rápidamente puedo ir al Raw Data para ver los registros completos. Y vemos entonces que ya tengo acá el código del cliente, su nombre, el código del grupo, el nombre del grupo, la dirección de correo, el teléfono, los teléfonos, la condición de pago. Y vemos entonces que vamos haciendo esta transformación. Al tenerlo de esta manera, incluso si ahorita ya lo ve un usuario final, ya es más comprensible, ¿verdad? Pero toda la parte anterior en la que nosotros como informáticos sabemos que el grupo está en la OCRG, que está relacionado a través del campo group num, vamos esto, toda esta parte de construcción a nivel de diseño. Ok, vamos acá por niveles. Regresando al tema, vemos esto, una relación entre la OCRD, OCRG, campos en este caso con una descripción corta en inglés. Vamos al siguiente nivel, en este caso el que ya tiene la OCTG, campos en inglés, con una descripción corta. Ya tenemos obviamente el tema de la relación. Para llegar a ese último nivel, en este caso, y en el que ya es una información comprensible, a lo que nosotros vamos a llamarle la dimensión de clientes. ¿Sí? Entonces, en cada giro de negocio, esta dimensión de clientes puede variar porque incluso hay organizaciones en las que utilizan campos de usuario, tablas de usuario, incluso para crear agrupaciones, principalmente donde hablamos mucho de eso en los artículos, y se van a formar parte de esa dimensión. Llego a un punto central entonces en la que yo tengo una dimensión de vendedores, una dimensión de clientes, una dimensión de artículos, que en este caso vamos a crear como un siguiente paso, pero realmente hemos o deberíamos ir visualizando cómo esta dimensión, uno, la vamos a reutilizar. En cualquier informe que nos pidan de ventas de acuerdo a las necesidades, pues realmente la dimensión cliente siempre nos la van a pedir y vemos entonces que ya hice el trabajo para todos los cubos que puedan estarme solicitando.
Claro, lo que podría suceder en el futuro es que la dimensión de clientes tenga una siguiente característica, una siguiente propiedad y tenga que agregarla, pero vemos que tampoco sería un trabajo extremadamente complicado. Esto lo que requiere entonces es que nosotros hagamos un análisis de la información y un diseño de la dimensión de acuerdo a toda la información que necesitamos. Ese trabajo, como mencionaba, lo voy a hacer una sola vez y lo voy a reutilizar en todos los siguientes diseños que esté realizando. Por lo cual, esto me da una gran ventaja. Cuando nosotros seleccionábamos previsualizar, vemos que también tengo una opción que dice Open SQL Editor, por lo cual yo también puedo visualizar esta información, pero lo que va a suceder es que me va a generar un query y desde el query entonces voy a tener ese resultado como tal. Ok, vemos entonces que en este momento va a mostrarnos esta información y probablemente lo que nosotros podríamos estar pensando es, bueno, entonces yo podría reutilizar también este query que estamos viendo en pantalla, podría también incluso utilizarlo desde el mismo SAP Business One, incluso en un Query Manager. Sí, por supuesto, también parte de los aspectos que puedo utilizar es que yo puedo utilizar ese query desde el Query Manager o en cualquier otro lugar. Realmente al final es un query de tipo consulta accesible desde donde lo necesite. Por lo cual entonces vemos el poder que tiene esta dimensión porque yo debiera estar utilizando en mis distintas presentaciones y demás de informe la dimensión de socios de negocios y ya dejar de estar utilizando los N relaciones que tengo que hacer con los grupos, con las condiciones de pago y con cualquier otra tabla de tipo detalle que puedan necesitar. ¿Okay? Vamos a ver principalmente el query. Y vemos entonces que este query pues está en los distintos campos que necesito. Y veo por acá que esto está almacenado en un esquema llamado guión bajo sys guión bajo BIC. Y luego pues está nuestro paquete. Entonces esto se está almacenando como vemos en otro esquema. Y es ahí donde viene parte de la lógica o analítica de HANA Platform. Y en este caso para nosotros no implica conocer cómo es que funciona ese motor, cómo es que hace toda esa parte de transformarlo, transaccionar a un esquema ya sin normalización. Ya el sistema lo ha hecho y tengo listo este query para poderlo ejecutar. ¿Okay? Vamos a agregar ahora una siguiente dimensión. Y en este caso va a ser dim. Bueno, esto prefijo como siempre, IGT, dim. Y ahora vamos a artículos. Siempre una vista en el modo gráfico. De tipo dimensión. Y vamos entonces a nuestros datos maestros de artículo. Y en este caso la tabla de artículos es la tabla OITM. Voy a buscar entonces la tabla OITM.
campo join, selecciono join y voy a arrastrar y vincular la OITM. Y ahora voy a ir a la de los grupos de artículos. Esta es la tabla OITB. Y la relación entonces la hacemos por el campo, que en este caso es el ITMS-GRP code. Y aquí está, ya lo he identificado. Arrastro y suelto. Selecciono el nodo, me voy a Properties. Defino la cardinalidad. Y agrego los campos que necesito, en este caso el campo item name, item code, item name, código y nombre del grupo, código de barras, por ejemplo, el nombre extranjero, por ejemplo me interesa saber si es un artículo de venta, de compras, ok, vemos que entonces es NBT item, podemos que me posiciono sobre el campo y digito, ahí está, item. El otro campo si es de venta es sell item. Listo, ya lo he agregado. Y el siguiente campo, que en este caso es y el de compra. PRCH item. Y listo, ya lo he agregado. Veamos ahora con qué otro dato vamos a agregarlo. Vemos la tabla de fabricantes, que es la OMRC. Vamos a agregarlo con él. ¿Sí? Para esto entonces vamos a agregar otro join. Y veíamos que la tabla es la OMRC. Vamos a filtrarlo.
TM code. Ok, vemos en nuestra tabla entonces que ese campo no lo trajimos, por lo cual regreso a mi join anterior. Y lo voy a buscar. TM code. Y nuevamente ya regreso al join superior. Y hago la relación film code con film code. Posiciono sobre el nodo. Y voy a properties. Y defino la cardinalidad. Ok, también puedo definirlo haciendo un doble clic. Y en este caso, para detectar cuál es la tabla izquierda, tabla derecha, el join. Y en este caso, como mencionaba, acá de cualquiera de las dos opciones. Voy entonces a agregar mis distintos campos, item code, item name, los grupos, código de barras, y en este caso el código y nombre del fabricante. Ahora vinculo esto hacia el último nivel, que es el projection. El projection. Y agrego todos los outputs. Recordemos que podemos renombrar el nodo, ponerle que es el join de la OITM, la OITB. Y voy a renombrar también este, al final, con la OMRC. Voy a ir a Semantics y desde acá en este caso puedo modificar también las etiquetas. Y voy a colocarlo entonces acá. Creo que tengo un cursor con un problema. Regreso al projection. Voy a ir desde acá, voy a ir al properties. Un problema con mi cursor. Vamos a verificar. Voy a cerrar la vista, voy a darle guardar y activar. Reloj. Aquí corriendo y esperemos a que lo haya completado sin problema. Listo, está completado sin problemas. Voy a ir a mis vistas y aquí tengo la de artículos.
código de artículo. Okay, voy cambiando cada una de las descripciones. Recordemos que esto puede parecer un poco, realmente para nosotros en informática, un tanto tedioso. Sin embargo, es algo que nosotros vamos a estar realizando únicamente una vez. Realmente veámoslo como una inversión de tiempo en la que esta dimensión como tal la vamos a reutilizar en muchos lugares en el futuro y vale la pena esa inversión de tiempo que vamos a realizar pensando en la reutilización. Extranjera. El artículo de compra. Y vamos a los últimos, que en este caso es código de fabricante. Ok, listo. Como siempre, definimos cuál es el campo llave por ser una dimensión. En este caso es el ítem code. Y guardamos y activamos. Vemos el job log. Ok, listo, ya estamos en el preview. Vemos el código, el nombre, el código del grupo, nombre del grupo, código de barras, si es de inventario, si es de ventas, en este caso el código del fabricante también. Claro, como podrán ver muchos, probablemente para su giro de negocios ya están pensando, no, en mi giro de negocios deberíamos de agregar el campo unidad de medida, la descripción de la unidad de medida, tengo unidad de medida para ventas, para compras, y así en cada giro de negocio se vuelven importantes ciertos campos. Eso indica entonces que yo construyo mi dimensión de artículos de acuerdo a esas necesidades. Pero, como mencionaba, esa fase de analizar qué información es la relevante en una dimensión es muy importante porque probablemente si lo realizo bien voy a ganar en cuanto a el hecho de poder realizar el trabajo una única vez y reutilizarlo en mis distintos modelos. Ok, hemos visto entonces ya algunos ejemplos de cómo trabajar con el nodo Join. Hemos construido hasta este momento nuestras dimensiones de clientes, de empleados de ventas y de artículos.
El siguiente nodo es el nodo denominado Start Join y el cual nos va a permitir trabajar con las vistas calculadas de tipo cubo. Vamos a verlo en este momento. Voy a crear entonces una vista, en este caso, como siempre, IGT. Veamos nuestro documento de buenas prácticas y en este caso nos indica cubos que inician con start encima. Pues básicamente vamos a utilizar el prefijo -Q. Y en este caso, vamos a indicarle que es el del 01 que construiremos nosotros en el avanzar de nuestro bueno. Acá lo voy a poner análisis de ventas. Siempre en el modo gráfico. Ahora sí es un tipo cubo y iniciamos con un start join. Aquí tenemos entonces nuestro nodo de tipo start join y previamente lo que vamos a realizar es crear la información transaccional. Recordemos en qué momento estamos y para ello voy a regresar hacia nuestras gráficas. Recordemos que esto es lo que estamos construyendo en este momento. Recordemos que ya nuestra dimensión de clientes, dimensión de productos, dimensión de ventas y estamos en este momento a construir esa unión. Estamos en la formación del cubo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir las distintas dimensiones con nuestra fact table y entonces para el primer paso que es construir la fact table necesitamos los datos transaccionales. Entonces para ello vamos a hacer en este caso un join y este join se va a basar en las tablas de encabezado de facturas y detalle de facturas. Veamos entonces. Entonces estamos hablando de la tabla OINB y de la tabla IM1. Aquí está el OINB. Y la tabla IM1. Las cuales están relacionadas por el campo docente. Y en este caso, la cardinalidad es de 1 n. Agregamos entonces, vamos a el doc entry, me interesa también el campo doc num, me interesa el campo doc dates, me interesa el campo code, que es el código del cliente. Y en el detalle nos interesa el número de línea, por ejemplo. Me interesa el código del artículo. Nos interesa la cantidad. Nos interesa el line total. Y me interesa el cost structure. Listo. Entonces,
Básicamente esto tiene una mezcla en mi tabla de hechos, que en este caso es principalmente los campos quantity, line total y gross profit, que son los valores que me interesa totalizar. El resto es porque me va a servir para vincularlo con las dimensiones. Que llevo entonces este join hacia el start join, y una de las características principales del start join es que me permite agregar una tabla en principal, en este caso la tabla de hechos, más las distintas dimensiones. ¿Ok? Vamos entonces agregando dimensiones. Recordemos nuestro prefijo, IGT, DIM, y tenemos entonces DIM clientes, artículos, empleados. Puedo agregarlos todas, un control clic o con shift hacia el último. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar a hacer los vínculos. Voy a mover esto acá. Y voy entonces a iniciar con card code hacia la dimensión o el campo card code de la dimensión de clientes. Veamos qué más tenemos acá. Ok, tenemos el SLP code. Este SLP code no lo traje desde la tabla como tal. Recordemos que SAP almacena el SLP code tanto en el encabezado como en el detalle, pero en este caso me interesa desde el detalle. SLP code, simplemente digito. Listo. Regreso al Start Join. Y ahora ya puedo vincular SLP code con SLP code. Y no olvidemos el aspecto de la cardinalidad. Y ahora vamos al de artículos. Listo. Puedo seleccionar Auto Layout para que gráficamente se vea mejor. Listo. Y vamos acá. Vamos a el Start Join. Ok. En nuestro diagrama vemos que esto, y voy a hacerlo para acá, para tener un poco más de espacio, y realmente toma más sentido esta gráfica que vemos de cómo representamos un cubo para análisis. Ya tenemos nuestra tabla de hechos y nuestras distintas relaciones con las dimensiones. De hecho, la gráfica es parte de lo que nos muestra. ¿Sí? Nos falta en este caso únicamente la dimensión de tiempo, en este caso para las fechas. Vamos a concluir esto y vamos a agregarla como un siguiente paso para dejar el ejemplo completo. Me falta entonces agregar doc entry, doc num,
En este caso, top date no. Dato tampoco, porque tengo como parte de la mención de clientes. El line sí. Item flow tampoco. El quantity sí. Line total y gross profit. ¿Okay? Voy nuevamente ya al último nivel, que en este caso es el Semantics. Y en el caso de Semantics, pues es muy importante que nosotros definamos el tipo de características, es decir, cuáles son atributos y cuáles son medidas. En el caso de las dimensiones no hay ningún problema porque todos son tomados como atributos. En ningún lugar nos los estuvo consultando. ¿Ok? Vamos entonces ahora a determinar cuáles son atributos y cuáles son medidas. Pero esto no lo hicimos en las vistas anteriores, en las vistas calculadas anteriores. Sí, porque en todas hemos estado trabajando dimensiones como tal, es decir, vistas calculadas de tipo dimensión, por lo cual en ese tipo de vistas todas son del tipo atributo y lo único que tengo que hacer es seleccionar es cuál es la llave, porque son dimensiones. Ahora ya estamos trabajando una vista calculada de tipo Q, por lo cual ahora sí me interesa determinar cuáles son medidas como tal y atributos. Puedo utilizar la funcionalidad que vemos acá que se llama AutoAssign, en la cual el mismo diseñador puede tratar de inferir cuáles son medidas y cuáles son dimensiones. Yo lo utilizo mucho porque me ahorra tiempo, pero luego hago una revisión. ¿Por qué? Por ejemplo, acá él detectó que todos estos pareciera que son medidas porque, por ejemplo, los campos docentry, docnum, linenum son enteros, entonces normalmente un entero tiende a quererse medir. Sin embargo, para mí estos no son de tipo media, sino que son atributos, tanto el docentry, docnum y linenum. Mis únicas medidas son cantidad, el monto total de ventas y en este caso el monto de ganancia bruta. Okay, recordemos entonces que no se nos olvide ajustar las etiquetas. Vemos que por ahí me da un problema por tema de cursor. Voy en este momento a grabarlo y activar. Vemos el job load. Ok, vamos entonces a las etiquetas. En este caso, el doc entry, ID interno le voy a llamar. Y al domnum le voy a llamar correlativo. Número de pila, cantidad, total de venta y ganancia bruta. Nuevamente guardamos y activamos. Vamos al job log y listo. Entonces ahora ya vamos al
Studio. Y recordemos que ahora ya tenemos un cubo como tal, por lo cual nos aparece toda la información y las distintas medidas. Ahora tiene un poco más de sentido si yo necesito ya jugar con la información. ¿A qué me refiero con el jugar? Es un término normalmente que hacemos en una forma de decir de analizar la información. Vamos entonces a, por ejemplo, a utilizar el group name, que son los grupos o nombres de grupos de clientes, y voy a verificar el monto total de ventas. Recordemos entonces que puedo line total, ver acá en sus propiedades, y puedo decirle que en este caso quiero que lo ordene descendentemente para ver los grupos a los que más he vendido. Y vemos entonces que en mi ejemplo, que es una base de datos denominada la demo GT, la industria en este caso, el grupo de socios negocios de tipo industria es el que tiene más ventas, luego construcción y luego le sigue en este caso producción. Vemos que desde el diseñador, recordemos que esto nosotros estamos diseñando, todavía esto no es una herramienta para un usuario final, pero a nosotros nos puede servir mucho para efectos del proceso de diseño como tal. Recordemos siempre que además de verlo de esta manera, podemos ir a ver el raw data y ver toda la información. Vemos entonces que acá ya está nuestro cubo de información con todos los distintos atributos y con sus distintas medidas. Okay, recordemos también acá que en la sección de cada una de las medidas nosotros podemos indicar también el tipo de aggregation a utilizar. Por defecto siempre agrega el tipo sum, es decir, va a sumar todo esto, pero por alguna necesidad podríamos querer en algún momento una medida que lo que queremos es que realice el máximo, el mínimo, un count, un promedio, la varianza estándar, de acuerdo a lo que necesitamos. Ok, entonces hemos logrado ya llegar a la sección del cubo. Como recordábamos, de acuerdo a nuestra gráfica, nos falta la dimensión de tipo time para analizar año, mes, trimestre y demás. Sin embargo, ese tema en particular, porque tiene unas características bastante útiles, que es importante conceptualicemos, lo vamos a ver en la siguiente sesión. En este